Programa de Marcha de Gigantes en esta temporada 2025. Nos metemos en otro de los temas de análisis. Va a haber un poco de tiempo porque son la semana que viene las elecciones. Exacto. En Ecuador. Pero domingo. Nos parecía importante tener un margen de tiempo para intercambiar algunos puntos de vista respecto de lo que está en juego en ese país sudamericano que lleva a Luisa González como la representante del correísmo y a Daniel Noboa como el representante a reelegirse por uno de los espacios de la derecha ecuatoriana, que hoy está aglomerado medio como ahí atrás. Sí, una reedición del balotaje que ya existió en 2023, cuando Guillermo Lasso, bueno, lo corría en un juicio político, etcétera, termina renunciando. Se llama elecciones para terminar de cumplir su mandato, por eso es que Daniel Noboa en realidad estuvo un poco más de un año al frente de la presidencia de Ecuador, con muy malos indicadores sociales, económicos, sin resolver problemas de inseguridad, ocasionando graves problemas en relación a la falta de luz durante muchísimos meses para la mayoría del pueblo ecuatoriano. Realmente una situación sumamente preocupante en la que está sumida Ecuador. Pero, bueno, con alguien que promete acabar con la corrupción, que promete mano dura, que está aliado a los Estados Unidos, que sigue teniendo bastante apoyo pese a los toques de queda, al estado de excepción permanente. Un país que realmente está con muchísimos inconvenientes. Y un Noboa casi todo en la primera vuelta electoral que se desarrolló en febrero, sacó un 44,17% de los votos, pero con una situación distinta a la del 2023, porque el correísmo, que le estaba costando desde aquella elección histórica del 2017, en la que Lenín Moreno gana por la Revolución Ciudadana, más allá de que después se dio vuelta como un panqueque, le estaba costando al correísmo superar el piso de los 35 puntos en una primera vuelta electoral. Bueno, 44 puntos porcentuales sacó Luisa González, es decir, casi que igualó la marca de Daniel Noboa, y la realidad es que en este escenario, donde la imagen de Noboa ha caído bastante, sobre todo en relación a lo que había sido la aprobación en el balotaje de aquel entonces y en los primeros meses de gobierno, si analizamos eso y analizamos que el movimiento Pachacutic, que sacó el tercer lugar en las elecciones generales de febrero, poquito más del 5, firmó un acuerdo con la Revolución Ciudadana, va a acompañar la propuesta de Luisa González, y creo que esta vez, bueno, podemos ilusionarnos con un cambio de gobierno y con el regreso del correísmo al Ecuador. Habrá que ver, después cuáles son las herramientas que puede tener ese nuevo gobierno para resolver problemas estructurales importantes que me parece que también van a servir para darse cuenta, bueno, para qué está también la fórmula sin Correa, ¿no? Que creo que es quizás el gran desafío que tenemos en América Latina en general. Perseguido y exiliado en Bélgica, y su vicepresidente Jorge Glass, que recordarán, lo sacaron de forma intempestiva de la Embajada de México, producto de lo cual México y Ecuador cortaron relaciones diplomáticas, porque Noboa mandó a que se metan a la Embajada de México a sacar al vicepresidente, que tenía inmunidad diplomática, obviamente, o asilo político en ese lugar, y que desde aquel día hasta ahora sigue preso en una de las cárceles de máxima seguridad que tiene el país, que todavía hay, de hecho, una campaña importante de pedido de libertad de Jorge Glass. Sí, acá también va a entrar en juego, o sea, esto es muy importante lo que decía Mir con respecto al apoyo explícito que dio el partido del movimiento indígena, porque no había sucedido de esa forma en las elecciones anteriores. Una jugada que, bueno, desde acá lo hablamos en ese momento, hubiese sido muy importante para que una relación que estaba completamente rota, muy fragmentado. Por lo tanto, también este anuncio fue como bastante contundente, porque aparte se dio, digamos, el planteo es, bueno, tiene que incorporar una parte programática Luisa González de este apoyo, pero en términos electorales eso está dado, con un Noboa igualmente que no pierde en imagen positiva, tiene una imagen positiva muy fuerte el presidente Daniel Noboa, a pesar de una gestión que
deja mucho que desear, y lo hablábamos hoy con respecto a los aranceles de Trump, con una sumisión a la política estadounidense de forma explícita. O sea, estamos hablando que el gobierno de Ecuador, en cuanto se anuncian los aranceles, estuvo Noboa en los Estados Unidos en un viaje que ya tenía preparado, y la respuesta del gobierno es, bueno, pero nos perjudica menos que a otros países. Entonces estamos hablando en un país que encima está dolarizado, entonces también cualquier movimiento e impacto sobre el dólar es una problemática para ese país. Un Noboa que propone mantener la dolarización, en contraposición de una Luisa González que dice, bueno, hay que rediscutir esto. Bueno, Daniel Noboa lo que plantea es una asamblea constituyente, una mayor liberalización de la economía ecuatoriana, que no le ha dado buenos resultados a Ecuador en general, y que además también presenta un problema muy grande para cualquier oposición o propuesta de nuevo gobierno, porque salir de la dolarización, y eso lo hemos hablado acá cuando lo planteaban como una amenaza posible o una propuesta posible para la Argentina, es muy difícil, es casi imposible, digamos. No lo pudo hacer Correa, y es muy difícil que un gobierno pueda salir de ese esquema en el cual el dólar es la moneda más importante. Noboa plantea, debe ser la única moneda que se maneje en el Ecuador y tiene que mantenerse de esta forma, también en el marco, y esto a mí me interesa ver cómo también va a impactar, porque llegó al debate electoral que tuvieron entre González y Noboa, que está más que nada referido a esta intervención o a esta solicitud que presenta el presidente ecuatoriano de cooperación militar estadounidense a los Estados Unidos a través de una empresa que es Blackwater, que justamente ya está acusada por haber sido parte de maniobras militares en la guerra de Irak y en Afganistán, y por haber enfrentado muchísimas denuncias de uso excesivo de la fuerza y ataque hacia civiles. Entonces, en nombre, ¿no?, de una guerra contra el narcotráfico y de la narcocorrupción, como supuestamente Noboa viene a combatir, ¿no?, y para nada forma parte de esos negociados, sale a plantear, bueno, esta búsqueda de cooperación militar, que es de intervención militar directamente de fuerzas militares yanquis en el país, algo que desde Revolución Ciudadana, particularmente la candidata, sale a rechazar contundentemente. Entonces, también está habiendo, como digo, me parece, enfrentamientos en la mirada del país que son muy concretos y que tendrá que ver ahí qué define la sociedad ecuatoriana para su futuro. Sí, ahí me parece un dato para agregar que no es menor, lo hemos mencionado así medio como por arriba en algún momento, y que está relacionado con otro país del continente, estamos hablando de Perú. Hace muy poquitito tiempo, Daniel Noboa le habilitó la posibilidad a Estados Unidos de poner una base militar en las Islas Galápagos. Hay que recordar que Correa, en su momento, dio por terminado y pidió o exigió que se fueran de la base de Manta que tenían los norteamericanos en el país. La desmantelaron, y desde entonces hasta ahora Estados Unidos viene intentando reactivarla, y ahora teniendo la posibilidad de meter esa base en en las Islas Galápagos. ¿Y por qué decía que está vinculado con otro país? Precisamente porque una de las cosas o uno de las rutas que pretende controlar desde ese lugar Estados Unidos es la ruta de todo lo que va a entrar y salir desde el puerto de Chancay, en Perú, hasta las costas de la República Popular China, cruzando todo el Océano Índico. Es uno de los puertos que, esto sí lo charlábamos semanas anteriores, si uno amplía el mapa, ese puerto, ahí lo estaban viendo justo, la salida que va hacia, la salida hacia territorio chino, tiene que pasar necesariamente muy cerca de las Islas Galápagos, o tiene que pasar cerca de las Islas Galápagos. Entonces es una región clave para el control de las embarcaciones que pasen por ese lugar, para Estados Unidos tener el control de Ecuador o tener un gobierno aliado que permita. Sí, porque en el Diome perdió Colombia también, digo, ¿no? O sea, además es para controlar Colombia. Además es para jugar con esto del narcoterrorismo y qué sé yo, y que los colombianos son... Desde ya, o sea, digo, antes del gobierno de Gustavo Petro, Washington esa era su cabecera para militarizar o securitizar la región, argumentando, ¿no?, alguna amenaza en relación a la seguridad nacional, etcétera, etcétera, lo que siempre dicen. Me parece que esto con
con el correísmo se había desmantelado la base militar que Estados Unidos tenía en Manta, ahora lo que se dirime para la región, digo, para extender o ampliar un poco más la mirada, me parece que es, bueno, latinoamericanismo o un respeto irrestricto a los intereses que Estados Unidos tiene para nuestros pueblos. Sí, es siempre medio la misma, el mismo intríngulis de cada sumisión, elección es lo mismo. sumisión o independencia. Pasa que me parece que antes las formas de intervención yanqui, por menos en las últimas décadas, tenían que ver con unas estrategias más disimuladas de democracia. Ahora lo que estamos viendo es un reflote de las viejas estrategias tradicionales de los yanquis, tanto digo a nivel global, pero en particular en América Latina, como que ya dijeron, bueno, ya fue, ¿para qué tanto disfraz si ya todos saben lo que hacemos? Habilítennos, y aparte los presidentes y los gobiernos en general, por no solo los presidentes, pues van los legisladores y le votan las intervenciones, pues se la votaron a Noboa, un parecido con la Argentina, pura... Para nada de Aparte coincidencia. que Noboa también es un personaje especial, Sí. digo, similar Milei, digo. Sí, es un tipo joven. Alguien digamos, joven medio que venía tipo canchero. Caprichoso. outsider, que odia a Correa, porque un poco su padre, digo, Sí. claro, porque también hay Claro, hay es que hijo de- explicar, es un hijo, nepo claro, de- hijo del empresario bananero, ricachón, Uno de los más importantes Álvaro del Noboa, país. Sí. desde ya, que intentó Que él ser dice- presidente claro. y que perdió Con alguna Correa. de esas elecciones con Correa, claro. Está cumpliendo entonces el es sueño alguien- del padre. Sí. Bueno, ¿Viste? Tiene que ir a Hay una cuestión terapia. ahí con hay una cuestión ahí con los padres, Noboa anda a terapia. Es verdad, con es la verdad. sumisión yanqui. Capaz que ven en Estados Unidos una figura medio paternal. Les ¿viste? vamos a dejar 2 notas recomendadas, ambas publicadas originalmente en el portal Tectónicos. Una de Telma Luzani, que se llama En Ecuador, Daniel Noboa ha vivido siempre por encima de la ley. Y otra de Néstor Restribo, también publicada en Tectónicos, que se llama Noboa, el niño rico que juega a los pistoleros. 2 notas interesantísimas para intentar entender un poquito más en profundidad qué es lo que está viviendo el Ecuador en estos momentos y la importancia que se juega en esta elección que van a tener no mañana domingo, sino el próximo, el 13 de abril, en esta segunda vuelta que enfrenta a Noboa y a Luisa González, la representante del correísmo, que como bien señalaban, en este caso, porque la vez pasada, no me sale el nombre de el partido de las comunidades originarias, Pachacutic. Pachacutic, la vez pasada, cuando fue Lasso, dijo, nosotros no vamos a apoyar a nadie. No, por eso, pero se mantuvo, efectivamente la trosqueó. terminaron ayudando a Lasso a que ganara. Y la trosqueó. No así, en este caso, me parece, cambió el referente, ahora Sí. es Isa, Isa, el sí. referente a nivel nacional, antes era otro sujeto, no recuerdo el nombre. Y se midió Yacu electoralmente. Pérez, ¿no? Yacu Pérez, Claro. es verdad. Uy, Yacu ¿Se Pérez, que acuerdan? habremos hablado de Habremos Yacu hablado de Yacu Pérez Pérez. en este Y programa. porque era un personaje especial también. Sí, ¿no? es También verdad. se hacía medio el outsider, que estaba era medio raro. Sí, digamos. es verdad, pero también se midió electoralmente la Sí. CONAIE y se midió el Pachacutic y dijo, tenemos representatividad y obviamente un triunfo nuevo de Noboa por esa cantidad de puntos era en parte también un nivel de descrédito para Pachacutic de, bueno, efectivamente te mediste, te dan los números para, si apoyar a Luisa González, cambiar un la historia de 5%, Ecuador. 6% Ojalá, es que es claro. muy meritorio en una En elección. esto que Mucha decís, representatividad también. que se lo escuché a varios analistas. Ojalá el correísmo esté en este momento histórico digamos, abierto a la posibilidad de los reclamos que hace Claro. la comunidad, las comunidades originarias que engloban a Pachacutic, pero que son otras también. Por eso yo Porque fue mencioné- uno de los errores de Correa Sí. en su momento. No, sí, sí, Por si eso- gana, está claro que es necesaria la profunda autocrítica sobre cómo terminó el correísmo, sobre qué pasó, sobre por qué hubo traidores. ¿A quién elegí de sucesor? Me parece que vale una autocrítica Sí, obvio. y que implique, digo, bueno, pensar de qué manera sostener ese proyecto de revolución. Sí, obvio. Por eso también yo hacía hincapié con respecto a la cuestión de la inclusión programática que pidió Pachacutic. Sí, sí. No es que vendieron un cheque en blanco y digo, porque en comparación de otro, no es como te doy los votos y ya, sino bueno, te doy los votos, pero incluíme estos puntitos en el programa político. No te enojes, More. Estamos bien. Ya, sorteo, ya nos vamos, More, dale. La semana que viene, ¿no? Arranca Mochila y Bandera, sí, la semana que Porque viene. ya no- Semana que viene arranca Mochila y Bandera, no nos vamos a poder extender más, como nos Así que viene lo hacemos pasando por estos última últimos vez. programas. Así que hoy vamos a No hacer te hasta las enojes, 12:30. More. No te enojes, More.
Finiquitó la encuesta que estábamos haciendo en YouTube Sí. para ¿Qué ver votaron? qué iba a hacer Vivi la semana que viene. Afganistán es lo que salió. ¿Qué votaron, chicos? 40% Ay, yo voté Afganistán. Yo también. Amo Afganistán. 40% Afganistán, 30% República Democrática del Congo, 30% Trinidad y Tobago. Así que semana Bueno. que viene Aparte, Afganistán. si Se viene Occidente se Afganistán. olvida de Afganistán, en Marcha de ¡Amo! Gigantes, lo hablamos 3 veces ¡Amo! más. Obvio. Como siempre. Dicho esto, último momento, sorteo, porque alguien se gana la pizza